Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast del blog Entre Pinos y Sembrados, grabado una vez más gracias a la infraestructura de Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. En esta ocasión nos volvemos a juntar para realizar una nueva tertulia sobre los agroquímicos, los fitosanitarios. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Qué impacto tienen en el medio ambiente? Y si realmente son nocivos para nuestra salud. Están en la tertulia, como siempre, Josep Melero, biólogo. ¿Qué tal, Josep? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Jorge Falagán, también biólogo. Hola, muy buenas. Y Xavier González, veterinario de fauna salvaje. Xavi, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Bueno, pues como os comentaba, vamos a hablar de los agroquímicos. Los agroquímicos, simplificándolo mucho, pero por hacer una pequeña introducción y por poner un poquito en situación a la gente que quiera conocer un poquito más sobre el tema, son unos productos químicos que se usan en agricultura. Productos tales como herbicidas, fungicidas, insecticidas o nematicidas, que son los que se usan contra los nematodos como las lombrices. Normalmente pueden ser de carácter mineral, biológico, como el compost o el esterco, o de síntesis química, como el conocido glifosato. En algunos casos se aplican preventivamente para evitar la aparición de la plaga, en otros a raíz de la aparición de la plaga y antes de que alcance el umbral del daño económico, que es el momento a partir del cual se generan pérdidas en el cultivo, o se aplican posteriormente a la recogida de la cosecha, como es el caso de las frutas y de los cereales, donde se utiliza para prevenir principalmente que salgan hongos. Estos fitosanitarios suelen ser absorbidos por la cosecha o quedar en la superficie de la planta. Por ejemplo, si nos comemos una fruta directamente sin lavarla, podemos estar ingiriendo este tipo de sustancias y es lo que vamos a analizar en la tertulia de hoy. ¿Vale? Realmente la aplicación de estos productos puede ser tanto sobre las semillas como las hojas, como las plantas enteras, ¿no? Cada uno tiene su qué, ¿no? Y su aplicación. ¿Alguno de vosotros quiere comenzar? Bueno, una puntualización en todo caso. Hay algunos de estos productos que se llaman sistémicos y entonces estos sí que penetran dentro de la planta y toda la planta contiene dentro de su cuerpo la sustancia activa. Entonces cualquier animal que se consuma la planta lo consume. No es suficiente con lavarlo porque no es exterior, es interior. Y otros que son de contacto, que son los que tú estabas comentando, que son los que están sobre la planta, ¿no? Y entonces, también te puedes contaminar comiéndola, evidentemente, pero con el simple contacto ya también podrías adquirir el producto. Jorge. Sí, bueno, básicamente es eso, son sistémicos o de contacto. Hay una cuestión que a mí siempre me gusta señalar en este sentido de los agroquímicos o fitosanitarios, que es digamos, un lavado de la terminología, ¿no? En realidad, a mí me gusta llamarlos biocidas, porque lo que hacen es matar cosas, bien sea matar plantas, bien sea matar animales, con una finalidad generalmente un carácter económico, ¿no? O sea, siempre pues van en el sentido de algún aumento en la producción, que no haya un daño en aquellos, sobre todo vegetales, que vamos a consumir. Y vamos, me gusta llamarlos biocidas porque matan, sencillamente. Entonces, dentro de este matar, lo que ocurre es que a veces matamos cosas que no queríamos matar. Cuando queríamos pues, hacer una limpieza en un cultivo de malas hierbas, por ejemplo, o cuando queremos matar una plaga de no sé qué insecto, que lo que hacemos es matar esa plaga, pero también matar otros muchos seres vivos que están por ahí. Entonces, bueno, me gusta llamarles biocidas, ya que algunos de nosotros somos biólogos o al menos nos gusta la biología, que quede bien claro que todos estos productos que echamos al campo en realidad lo que están haciendo es matar bichos, matar plantas y hay que tratarlos como tal, como agentes tóxicos. Sí, yo coincido contigo, Jorge, que realmente es un lavado comercial de la imagen del nombre, porque si tú a alguien le dices que está ingiriendo directamente un insecticida,
obviamente se le van a poner los pelos de punta, ¿no? Lo que es todos aquellos FIDAs no vende, ¿no? Entonces se suaviza un poquito con el tema de los fitosanitarios, que suena más, bueno, más correcto, ¿no? Sí, a sanidad, que en realidad no lo es. Y viene a ser lo mismo. Realmente, como he dicho en la presentación, estamos hablando de herbicidas, fungicidas, insecticidas y nematicidas. Si tú a alguien le dices, como he comentado, que está ingiriendo un insecticida, te va a decir que no. Pero si dices un fitosanitario, a lo mejor hasta se siente como incluso protegido de lo que come. Xavi. Sí, yo es que con lo que tengo más experiencia es con el uso desviado de estos productos. Es decir, la mayoría de los productos que podían tener un efecto agudo sobre vertebrados han sido prohibidos en la actualidad, los organofosfóricos y carbamatos, que eran insecticidas sistémicos y que eran de estos que la planta los absorbe. Entonces, estos productos empleados con un alto grado de pureza, no echados sobre la planta, sino empleados para cebos envenenados, han tenido un éxito rotundo desde hace décadas, cuando la estricnina dejó de tener un efecto deseable, porque matar depredadores ya no era premiado, sino que era castigado, y esas mortandades masivas que provoca la estricnina en cadena pues ya no venían bien. Se empezaron a usar este tipo de productos, de organofosfóricos y carbamatos, que eran desviados de cultivo de cítricos, cultivo de algodón, etcétera. Entonces son unos productos que, bueno, son tóxicos por ingestión, por inhalación, incluso por contacto directo. Y la pena de estos productos es que su uso desviado como cebo se puso muy de moda y que todavía, aunque están prohibidos para su uso en la agricultura, pues hay mucha gente que conserva stocks, porque hay que decir que se venden en cantidades industriales. O sea, la lata de 25 kilos de Aldicar, con eso tienes para envenenar una población de 5.000 habitantes, ¿no? Y esto hay gente que todavía lo tiene en casa y con lo que se usa. Yo es con lo que tengo más experiencia, no tanto con intoxicaciones por los biocidas en sí, sino por ese uso desviado para confeccionar cebos, que desde luego está muy en boga, o lo ha estado, ahora bastante en Aragón en concreto ha bajado menos el uso, pero se sigue viendo. Josep, ¿querías aportar algo? Ay, no, ahora ya no, era más o menos lo que ha comentado Xavi. Vale. Realmente, en teoría, vamos a decirlo así, el uso que se hace es para preservar las cosechas, ¿no? Según se dice, entre un 10 y un 15% de los productos cosechados se pierden debido a plagas de insectos, hongos, ácaros y similares. Entonces, bueno, como lo que impera un poquito es el tema de cuanta mayor productividad, cuanto más se pueda aprovechar esa productividad, pues más se puede comercializar. Cuanto menos perdamos de productividad, pues más dinero se puede sacar. Y realmente es, bueno, claro, yo no sé hasta qué punto está justificado o no, pero vamos a ver un poquito las consecuencias de este modelo de agricultura y bueno, que sepa cada uno a lo que se expone, porque a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, que justo el otro día la hablaba con Josep, y es que parece mentira, ¿no? Pero el agricultor ecológico es el que tiene que pagar para poner el sello de producto ecológico. Y sin embargo, el agricultor que lleva un tipo de agricultura que contamina, ese no paga. La verdad es que llama mucho la atención. Sí, de hecho va en contra incluso de las directivas europeas, porque la directiva europea, una cosa que deja clara es que quien contamina paga. Pues aquí es justamente al revés. Quien no contamina es el que paga y el que contamina no paga. Es un poco un contrasentido. El problema es que las certificaciones las hacen empresas privadas que cobran. Y incluso cuando las hacen las administraciones a través de una empresa privada y no lo subvenciona la administración y por tanto el productor es el que tiene que pagar el servicio de la certificación. Y es muy curioso lo que estamos diciendo, ¿no? Que quien no contamina es el que tiene que pagar, que es un poco extraño. Jorge. Sí, o sea, en realidad se complejiza todo en el mundo global en el que vivimos, ¿no? O sea, si tú quieres tener algo de calidad en un sitio, al final
impera el que, digamos, cumple la normativa, ¿no? Pues las leyes más generales en el caso de la aplicación de fitosanitarios, y lo que hace es penalizar al que intenta salirse de digamos, de esa bola de nieve creada por las distintas macroempresas, le hace Monsanto, le hace quien sea, ¿no? En las cuales pues compro la semilla, le aplico tal sustancia, luego hago una plantación, vuelvo a aplicar otra sustancia, luego recojo la cosecha, aplico otra sustancia, y al final estamos montados en un sistema en el cual pues lo que impera es que no puedes salirte de ahí, y el que intenta salirse de ahí, que es el de la agricultura ecológica, pues tiene una penalización económica, una penalización en muchos casos que no puede conseguir su sello ecológico porque está integrado dentro de un conjunto de otros agricultores que no cumplen con esas medidas, porque está cerca de carreteras o agentes contaminantes que impiden que ese señor pueda tener esa explotación ecológica. Entonces, al final, todo es un problema. En esto de los fitosanitarios hay una normativa bastante estricta en cuanto a lo que es la tenencia, en lo que es la compra, en cuanto a lo que es la aplicación. Otra cosa es que esto se cumpla o no se cumpla, lo que comentaba antes Xavi, ¿no? Realmente podemos tener un stock ahí abandonado de glifosato o de DDT, incluso me atrevería a decir, igual que lo hay de estricnina por ahí en determinados sitios, ¿no? A día de hoy ha cambiado mucho esto. Para conseguir fitosanitarios a gran escala, digamos, hace falta presentar el carné de aplicador de fitosanitarios. Dependiendo mucho de lo que vayas a hacer, tendrá que ser un carné de manipulador de fitosanitarios básico, de experto o de fumigador. Y en cuanto a comprar, como se compraba antiguamente, de que le decías a Menganito, oye, cómprame 25 litros de no sé qué, de glifosato, pues hoy en día ya no es así, ¿no? A pequeña escala, para uso doméstico, para uso que tienes una pequeña huerta, realmente lo que se está vendiendo son fitosanitarios ya muy rebajados. Sin necesidad de que tengas ese carnet, se utilizan fitosanitarios de jardinería, que se denominan, bastante o sea, con una sustancia activa muy rebajada, mientras que los de la agricultura siguen siendo muy potentes, ¿no? Pero hay un control mucho más estricto en cuanto a qué cantidad compras, en cuanto a la devolución de los envases que tú utilizas. Con lo cual, esperemos que de aquí a unos años, esta normativa es relativamente reciente, esperemos que de aquí a unos poquitos años, pues esto se vaya tornando, digamos, en un mejor control de qué fitosanitarios, de qué cantidad, de todo esto se aplican en el campo. Si bien es cierto que lo que comentaba Xavi, todo lo que quedó ahí, digamos, en la estantería de atrás, pues realmente puede ser utilizado con maldad, ¿no? Entonces, el mayor problema de los fitosanitarios no es en sí la regulación actual, que es bastante estricta, sino el incumplimiento reiterado que se hace de esa legislación, sobre todo en el momento de la aplicación. Aplicaciones que pueden ir desde lavado de las cubas de un tractor en un arroyo, con lo cual estamos echando todo el producto para allá, fenómenos de escorrentía, aplicaciones en momentos en los que no se dan las condiciones adecuadas, bien por viento, bien por fenómenos atmosféricos que van a hacer que ese fitosanitario vaya donde no tiene que ir. En general es una mala praxis no el que no haya una regulación, que esa regulación existe, vamos, es bastante fuerte. Lo que pasa que luego pues siempre digamos las cosas no son lo que ponen los papeles. Relacionado con... Voy a exponer un punto que está relacionado con lo que has dicho, Jorge, pero bueno, creo que es importante el comentar también en qué afecta a la salud los fitosanitarios que podemos consumir de manera directa o indirecta, ¿no? ¿Qué pasa si yo como esto? ¿Qué enfermedades puedo tener? ¿Qué me puede ocurrir en mi cuerpo? Xavi, ¿nos explicas tú? Bueno, a ver, es que hay que distinguir, por un lado están los antiguos fitosanitarios más efectivos, estos que he comentado antes, organofosfóricos y carbomatos, que ahora están prohibidos, tenían un efecto agudo. El efecto tan agudo que si una persona sin protección en las manos, que no tiene que ser guantes de látex, porque incluso potencian la actividad, toca un aldicarb, un carbofurano en su forma más pura, puede llegar a morir, simplemente por lo que atraviesa por contacto a través de la piel. Entonces esto ahora está muy abandonado. Y ahora lo que tenemos son unos productos que de forma aguda no causan toxicidad apenas, o lo causan en dosis muy altas. Por ejemplo, el glifosato
a raíz de un caso que hemos tenido recientemente, pues estuve buscando bibliografía y el glifosato, la dosis letal para una codorniz de California, por ejemplo, o para una rata, son entre 4,6 y 5 gramos por kilo de peso. Es una barbaridad, porque aldicarb, carbofurano y estas cosas están del orden de miligramos kilo, pero muy, muy bajo, ¿no? Entonces, sin embargo, estos productos nuevos lo que sí que tienen es una altísima persistencia. Menos quizá los de ahora, pero más el DDT, el archiconocido DDT. Entonces, el problema que tenemos ahí es que con DDT, a pesar de que ya prohibido muchos años, tenemos efectos a muy largo plazo, porque es un producto que una vez en el medio, pues tarda muchos años en degradarse. Hemos tenido casos aquí en la provincia de Zaragoza, en Los Fallos, una pareja de gallina perdicera, que fracasaba la puesta todos los años durante 11 años. Se hicieron análisis de los huevos fallidos en 3 ocasiones, con 5 años de separación, y en los 3 salieron cantidades de DDE, que es un metabolito del DDT, bastante elevadas que, bueno, que justificaban esa pérdida de los huevos. En cuanto esa hembra de la pareja murió, vino una hembra nueva y a partir de ahí la pareja se está reproduciendo con éxito. ¿Esto qué quiere decir? Que un individuo que ha tenido contacto con DDT y lo ha acumulado en sus tejidos, en su tejido adiposo en este caso, a lo largo de su vida puede llegar a causar la infertilidad a la hora de poner los huevos. En el caso de un ave, pues como es liposoluble, pasa a través de la grasa al vitelo, a la yema del huevo, el momento en que este se forma, y este animal queda infértil de por vida. Esto yo no sé si llevado a los humanos, no tengo ni idea de qué puede causar, ¿no?, la acumulación de estos productos, pero seguramente no sé si está tan estudiado y no sé lo que puede ocurrir. Sí que sé que hay casos como el glifosato, al que se ha achacado pues, un efecto cancerígeno a largo plazo, pero sabemos que los efectos cancerígenos son extremadamente difíciles de demostrar. Son siempre efectos estocásticos, no son efectos de yo consumo tal dosis y contraigo la enfermedad. Entonces, bueno, incluso con el tabaco no hay nadie que demuestre ahora mismo que fumando mucho puedes coger un cáncer. Por eso es un riesgo, sabemos que hay un riesgo más elevado, pero no puede demostrar una relación causa-efecto. Entonces, ahí tampoco nos podemos mojar mucho. Josep, ¿querías aportar? Sí, bueno, en el caso de los mamíferos, por ejemplo, lo que se ha visto con los cetáceos, en el caso de DDT que estaba comentando Xavi, es que las hembras, por ejemplo, concentraban mucho menos DDT que los machos, porque como es liposoluble, se disolvían las grasas de la leche y la madre lo pasaba a la cría cuando lo daba de amamantar. Con lo cual, la concentración bajaba en la madre, pero porque se la pasaba a la cría. O sea que de hecho, no es ninguna ventaja, ¿no? Pero bueno, eso también se comprobó en personas. En Suecia, que se hicieron bastantes análisis sobre el tema, sí que se vio que la leche humana contenía DDT cuando la aplicación era máxima. Pero lo que también estaba comentando antes Xavi, que la persistencia, creo que fue Ecologistas en Acción que analizó agua de los ríos de toda la península y sobre, no era el de DDT en este caso, sino sobre el lindano, y continuaba saliendo el lindano en todos los ríos que analizaron. En todos seguía saliendo el lindano y está prohibido hace ya muchos años. Con lo cual, pues, estos productos tan persistentes son bueno, de una duración enorme, ¿no? Y sus efectos son a muy largo plazo. El DDT es cierto que está prohibido ya aquí, pero se sigue utilizando en África, por ejemplo, porque sigue siendo el sistema más eficaz contra los mosquitos, y como la malaria sigue siendo la enfermedad que más muertes causa en la humanidad, se sigue utilizando DDT. O sea que el DDT no nos vamos a deshacer de él tan fácilmente. Y bueno, ya que he dicho África, pues eso también vale la pena comentarlo, porque lo que decía un poquito antes Jorge, ¿no? Las restricciones sobre el uso de muchos de estos productos son muy claras y son estrictas aquí, pero no fuera. Y por ejemplo, bueno, ya sabéis, están arrancando naranjos en Valencia porque no son rentables, porque las naranjas de aquí son caras porque la mano de obra es cara, y vienen naranjas de Sudáfrica que no cumplen la normativa europea. En todas las análisis que se hacen salen concentraciones de insecticidas, fungicidas y demás prohibidos en la Unión Europea, y nosotros nos los estamos comiendo tan tranquilos. Además es muy divertido entre comillas, porque la variedad que cultivan es la variedad Valencia. Entonces la gente ve Valencia en grande y no ve en pequeñito procedencia Sudáfrica. O sea que bueno, esto también es un poco lo mismo que estábamos diciendo antes, ¿no? Cambiar la imagen del producto con un nombre que enmascara otra cosa. Ya digo, es la variedad de la fruta en ese caso y no la procedencia, lo que ponen en grande y en pequeñito la procedencia.
Están obligados a ponerla, pero no te dicen el tamaño de la letra, ¿no? Jorge, Sí. ¿y sobre personas, sobre humanos? No, bueno, iba a comentar una cosa que es importante, que son los procesos de bioacumulación o de biomagnificación de estas sustancias, que a medida que vamos atravesando la cadena trófica, se van acumulando en los organismos y se va potenciando la cantidad que tienen organismos, digamos, más superiores, acumulando más cantidad de estas sustancias que al final repercuten directamente en la salud. Da lo mismo que sea un humano, que sea un depredador marino, que sea un depredador terrestre, al final lo que vamos encontrándonos son mayores cantidades que pueden producir pues, efectos muy variados, desde una infertilidad en huevos de halcón, que fue cuando se empezó a hablar de esto del DDT hace ya un montón de años, a que determinadas digamos, sustancias activas que están presentes en estos fitosanitarios, pues muchas de ellas son desconocidas el efecto que pueden causar de aquí a una serie de años, como comentaba Xavi. Entonces, hay un efecto rapidísimo, o sea, no ya en la salud de los humanos, sino en la salud del medio natural, en el cual determinados indicadores, como pueden ser los anfibios, en extensiones gigantescas del territorio de la península están desapareciendo, ¿no? Nosotros nos vamos a extensiones que tenemos, yo que vivo en este caso en la provincia de León, extensiones gigantescas de maíz en las cuales se utilizan mucho los fitosanitarios. Esos fitosanitarios van a los pequeños arroyos, a las acequias, a los canales, a los ríos. De hace unos cuantos años hacia acá han desaparecido absolutamente estos pues los anfibios, por ejemplo, estos que como su nombre dice, tienen ambas vidas, ¿no? Tienen una fase que puede ser terrestre y una fase que es acuática. Todas sus larvas directamente son las primeras que nos dan la voz de aviso de que se están utilizando sustancias que acaban con la vida. Entonces desaparecen directamente las larvas de estos anfibios y por consiguiente los adultos. Entonces sí que la naturaleza nos está avisando de que esto no va bien. Para quien, bueno, estáis hablando del DDT, estáis hablando del glifosato, por hacer una pequeña introducción de estos fitosanitarios o de estos insecticidas. Decir que el DDT, bueno, está prohibido. La prohibición vino motivada por un libro denuncia llamado La Primavera Silenciosa, que fue publicado en 1962 por la bióloga marina Rachel Carson, me parece que era, creo que estoy diciendo bien el nombre. Y el glifosato, bueno, el glifosato, Greenpeace abrió una batalla contra este producto. Se le ha tachado de cancerígeno o está relacionado con el cáncer, aunque como bien decía Xavi, es difícil de poder demostrar. Pero bueno, uno de los problemas que tiene es que no es nada selectivo y que por tanto afecta mucho a polinizadores y anfibios, relacionado con lo que decía Jorge. De hecho, el Ayuntamiento de Barcelona fue uno de los primeros en prohibir su uso en jardinería pública y posteriormente el Ayuntamiento de Madrid también se sumó, ¿no? Está fabricado por Bayer, la famosa empresa farmacéutica. Y Monsanto. Ahora pertenece a Bayer, pero es por Monsanto, ¿eh? Vale, El fabricante mayor gracias por la corrección, Josep. Y bueno, y a nivel de salud, muchos de estos productos, el problema es que contienen disruptores endocrinos, que son unos químicos capaces de enmascarar nuestras hormonas y por tanto alterar el correcto funcionamiento de nuestro organismo, afectando de esta forma a nuestra salud. Claro, relacionado con lo que decía Jorge de la regulación que hay, relacionado con el tema del consumo que decía yo, o del tema de la importación que decía Josep, es que yo como consumidor, a mí me gustaría que en vez de que el agricultor ecológico tenga que pagar por una etiqueta que diga agricultura ecológica, a mí lo que me gustaría es tener una etiqueta y saber con qué productos de este tipo ha sido tratado lo que yo voy a comerme. Y eso
No bien, estará todo lo regulado que decía Jorge, que perfecto, que no hay ningún problema, pero yo como consumidor me tengo que fiar. No hay ningún etiquetado que a mí me explique lo que estoy consumiendo, cómo ha sido tratado, pero es más, es que si viene de fuera de la Unión Europea, es que ni siquiera, yo no sé ni siquiera si se puede saber, porque hay un detalle importante, no hay, hay una diferencia de criterios a nivel mundial increíble. Entonces, hay un concepto que se llama tolerancia en las importaciones y es que esos rangos de productos que vienen importados, esos valores pueden ser diferentes a los valores que se regulan aquí en España. Con lo cual, puedo estar ingiriendo algo que, unos valores que realmente en mi país no son aceptados. ¿Es a lo que te referías, Josep? Sí que me refería a eso. Lo que pasa es que en principio lo que se importa debería cumplir la normativa. Otra cosa es que la cumpla y que se analice, porque claro, es imposible analizar todo lo que llega, ¿no? Y se cuelan muchas cosas. Por eso de vez en cuando se hacen algunas analíticas al azar y se encuentra lo que se encuentra. Muchos de los pesticidas prohibidos aquí y se están vendiendo estos productos. Pero bueno, eso es la famosa picaresca que no la tenemos solo nosotros, la tiene todo el mundo, ¿no? O sea, bueno, pueden producir más de esa manera en algunos casos, que tampoco está tan claro, ¿eh? Sí, pero los valores límites muchas veces no coinciden con los de la Unión Europea. Y tú te comes un kiwi que viene del continente americano. Te digo el kiwi, como puede ser el paraguayo, como puede ser el aguacate. Ahora se están cultivando aguacates aquí en España, que eso ya también es una especie exótica, bla, 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 que da para otra tertulia. Pero claro, la trazabilidad, si ya cuesta la trazabilidad del tratamiento de ese producto aquí en España, si viene de fuera, ¿qué estoy comiendo yo? Jorge. Bueno, en realidad sí que hay ese control y esa fiscalización, ¿eh? No, tampoco hay que ser unos exagerados en el sentido de que sí que se controla y sí que se fiscaliza. ¿Qué sucede? Pues lo que comentaba ahora mismo Josep, que, pues que sí que hay una picaresca y que obviamente la gente, pues antes de tirar un producto, lo que hace es comercializarlo. Os pongo un ejemplo. Si yo qué sé, el cultivo que sea, unas lechugas, tienen un tiempo de espera después de un tratamiento de 3 días o de 5 días, pues si la lechuga está grande, lo que hacen es cortarla y llevarla al mercado. Yo lo que sí he visto y lo que sí que ven estos agentes fiscalizadores que analizan la cantidad de sustancias biocidas que tienen los alimentos, es que en muchos casos una gran cadena, muchas veces, al contrario de lo que se cree, estamos comiendo alimentos mucho más controlados que lo que comemos, por ejemplo, en un mercado. Suena raro y todos pensamos que cuando me voy al pequeño mercado de aquí de la ciudad o del pueblo, estoy comiendo productos mucho más sanos. En ocasiones, esos productos no tienen ningún tipo de garantía de que no haya tenido una aplicación de un fitosanitario 5 días antes. Entonces, hay que dejarse un poco, digamos, de ser pamplineros en el sentido de, no, bueno, todo lo que como en el mercado es rico y es no sé qué. Yo aquí sé de gente que vende en el mercado y riega con agua residual. O sé de gente que no respeta estos tiempos de espera desde que se aplica el tratamiento hasta que se lleva al consumidor, ¿no? Entonces, realmente estamos indefensos en cuanto a que no sabemos a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo con los alimentos. Lo sabemos en muchos, o sea, en mucha mayor medida en determinadas cadenas. No estoy con ello defendiendo la alimentación en cadenas, ni muchísimo menos, ¿eh? Pero sí que es cierto que les hacen más controles que a pequeña escala. ¿Qué podemos hacer nosotros como consumidores? Bueno, pues intentar cerciorarnos de a quién le compramos. Yo cuando si voy al mercado sé determinados agricultores que sé que cumplen la normativa, pues lo sé, pues bien porque son amigos, bien porque son conocidos y al final acabas sabiendo a quién le estás comprando qué producto y qué ha hecho él con ese producto. Es que es curioso, porque realmente la mayoría de los productos
que tenemos a nuestro alrededor. Estaba pensando ahora en el tomate. El tomate que es rojo, homogéneo en todos sus lados, porque además el que en un lado está más verde y tal es que llama incluso menos la atención, llama menos, es menos comercial. Pues los tomates, para que tengan ese color homogéneo, lo hacen a través de un gas que es completamente natural, que se llama etileno, y es lo que adquiere esa coloración homogénea, pero no deja de ser una manipulación artificial, aunque sea con algo natural, ¿eh? Pero no es la coloración propia del, del, del tomate. Yo tengo una anécdota muy curiosa que no sé si conocéis. Igual conocéis o suenan los tomates RAF. La variedad RAF, esta que la gente dice, oh, esto es una maravilla, esto es no sé qué. Bueno, RAF lo que significa es resistente a Fusarium. Fusarium es una enfermedad que se da mucho en los invernaderos. Entonces, bueno, pues es un tomate modificado para que resista a esa enfermedad en el suelo del invernadero para que salgan esos tomates magníficos. Entonces, cuando hablamos de un tomate RAF pensando que es una variedad cojoplástica, en realidad lo que estamos haciendo es ingerir un tomate pues, sin más, simplón desde mi punto de vista y modificado, ¿no? Entonces, a veces nos dejamos llevar, lo que estabas comentando, Víctor, por la apariencia de los alimentos, por cuestiones que seguramente las propiedades organolépticas de un tomate criado en una huerta casera y un no sé qué, pues no tiene nada que ver con un RAF, no tiene nada que ver que esté rojo por un lado y verde por el otro, en esas propiedades que realmente serían las que deberíamos de fijarnos. Pero digamos que como sociedad lo hemos montado así o está montado así, ¿no? Todo entra por la vista y nos da un poco igual luego el que sepa mejor o peor. La inmensa mayoría de todos estos productos lo que se busca es que sean inmaculados. Mirar, por ejemplo, en el caso actual yo qué sé, con los plátanos de Canarias, ¿no? Pues que estén, digamos, estropeados un poquito por la ceniza del volcán, pues realmente no debería de afectarnos en absoluto, solo es la envoltura que está ligeramente dañada, ¿no? Pero somos así como sociedad de consumo. De hecho, está relacionado. El salmón de piscifactoría no es de color rosa. El hecho de que sea de color rosa el salmón es por la alimentación de los crustáceos que tienen los salmones en el norte de Europa, pero adquieren ese tinte, ¿no? A través del metabolismo, ¿no? Pero los salmones de piscifactoría los alimentan con pienso y por tanto la coloración propia del salmón de piscifactoría es gris. Pero como ese gris no vendería para, si quieres vender un salmón y lo ves de color gris, eso no vendería, lo que hacen es echarle colorante al alimento para que absorban y parezcan rosados cuando no es realmente. Eso lo hacen en el atún. En el salmón, en realidad, echan piensos con mucho crustáceo y adquieren esa tonalidad. Es lo mismo que en la trucha arcoiris de piscifactoría, que te venden trucha asalmonada, que llaman. Lo único es que le dan mayor proporción de crustáceos y el color de la carne cambia de color. O sea, no. De hecho, hay paletas de Eso que colores comentas. y se vende en función a las paletas de colores. Eso si buscáis en Google paleta de color venta de salmón, veréis que es como las paletas de colores de los pintores y tú ves según el color más rosado y tal, pues tiene un precio, tiene otro. No podemos tampoco dejar de tratar un tema que es importante, que es cómo afectan estos productos químicos al suelo o a otros organismos, ¿no? Porque ella comentaba que, por ejemplo, el glifosato, uno de los problemas que tiene es que no es nada selectivo. Y ahí caen todo tipo de bichos. Entonces, bueno, creo que es un tema importante que tenemos que tratar de manera casi obligada en esta tertulia. Josep, cuéntanos tú. Bueno, no, bueno, de lo que se habla mucho ahora, por ejemplo, son de todos los derivados de las piritrinas y el efecto que tienen sobre los insectos y sobre la polinización. Y eso es una cosa pues, muy, muy importante. No sé si habéis oído hablar, seguro que sí, del efecto parabrisas, ¿no? De que hace unos años, cuando circulabas en coche, cada poco rato tenías que pararte a limpiar el parabrisas porque estaba lleno de insectos achafados, ¿no? Y eso ahora no pasa. Ahora puedes irte de Barcelona a Vigo y tienes que parar a repostar, pero no a limpiar el vidrio porque esté lleno de insectos, ¿no?
estamos perdiendo una biomasa impresionante de insectos, y pensad que los insectos al fin y al cabo están en la base de la cadena alimentaria. Por tanto, si no hay insectos, pues no hay reptiles, no hay anfibios, no hay aves, no hay de todo, ¿no? O sea que estamos atacando la base. Y eso es una cosa importante. A mí hay una imagen, una lámina que la he publicado alguna vez en redes sociales, que no recuerdo el autor, ya me perdonaréis, pero que me gusta muchísimo, que es un castillo de cartas y en la base son los insectos, en la siguiente, por lo que te decía, los anfibios, después las aves, después los mamíferos, y arriba, la carta de arriba del todo, es un ser humano diciendo, y a mí, ¿qué me importa que desaparezca un insecto? Porque te quitan ese insecto y el castillo se puede venir abajo. Y realmente los insectos también pueden actuar como aliados de los agricultores, porque realmente es que son unos grandes polinizadores, quizás sea el servicio ecosistémico más famoso, ¿no? de los insectos, pero ostras, es que arrasan. A ver, en Estados Unidos, por ejemplo, yo diré, a la gente que tiene las abejas, los contratan para polinizar los árboles. O sea, y es tan importante esa función como la de producción de miel. Y es que en algunas zonas de China incluso tienen brigadas de gente polinizando con pincel porque no hay insectos. O sea, llega al extremo tan terrible de llegar hasta esto, ¿no? La polinización es muy importante, está clarísimo, pero no es la única función que hacen los insectos. El deshacerse de los excrementos, el deshacerse de los cadáveres, pues en todo eso intervienen insectos, intervienen crustáceos, intervienen gusanos, intervienen muchos organismos. Estamos rompiendo la base y todo eso se sostiene ahí. O sea que es importantísimo. Xavi, ibas diciendo que sí. Sí, no, sobre los polinizadores es muy curioso saber lo que ocurriría si no hubiera polinizadores. En Islandia me sorprendió mucho ver en los invernaderos, que tienen invernaderos con tomates, allí importaban enjambres de abejorros y los soltaban en los invernaderos, porque en Islandia no hay ningún insecto polinizador. Entonces, imaginaos lo que es esto, ¿no? Pero aparte, es que pensar que insectos no solamente son los que polinizan, ni los depredadores de plagas, que son importantísimos también. Sabéis que cuando, por definición, un depredador siempre es más escaso que sus presas. Cuando en el momento que tú aplicas un insecticida, los matas a todos. Las presas tienen una tasa de crecimiento mucho más alta y se van a reproducir antes. Si no tienes los depredadores, va a ser un problema muy grande. Cada vez tendrás que aumentar las dosis del producto, que al final va a repercutir en nuestra salud, ¿no? Pero es que además de eso tenemos bichos como los colémbolos, como insectos sumamente diminutos que tienen otras funciones en el suelo, como detritívoros, como transformadores de materia orgánica en fertilizante para el suelo. Y todo eso, todo ese equilibrio, todo ese hábitat vivo que es el suelo, nos lo estamos cargando. Y ahí hay un añadido más todavía. Y ahora que está de moda la ciencia ficción pandémica, ¿no? Sabemos que con los residuos de la ganadería y con el abuso que se hace de los antibióticos, tanto en salud humana como en ganadería, estamos eliminamos a través de la orina nosotros y nuestros animales domésticos, nuestros cerdos, hablo de Aragón, la República del Cerdo, es impresionante, pues ahí se están eliminando una cantidad, sí, tenemos 8 millones de cerdos y 1.400.000 habitantes, impresionante. Entonces se están eliminando una cantidad de antibióticos al agua que ahora mismo lo que evita que haya una pandemia generalizada por una bacteria súper resistente a antibióticos es que la mayoría de las bacterias patógenas, por definición, se reproducen dentro de organismos y no en el suelo. En el suelo se reproducen las saprófitas. Pero hay un grupo de organismos muy curiosos que se llaman hongos polimórficos, que sí que se reproducen como hongo normal y corriente en suelos, pero que al ingresar las esporas en un vertebrado se convierten en esporas patógenas, altamente patógenas. Uno de ellos es histoplasma, ahora está de moda, es una enfermedad emergente. Entonces, eso de andar echando por ahí antifúngicos añadidos a las semillas, antifúngicos fumigados en todas partes, podría costarnos carísimo, porque este mismo hongo sí que tiene la capacidad de reproducirse en el medio, pero además luego nos puede infectar. Puede ocurrir que luego tengamos problemas. No creo que no es por casualidad que sea una enfermedad emergente y, bueno, pues nos puede dar problemas muy serios en el futuro y nadie se lo está planteando. Jorge, has estado muy discreto en este punto y... No, o sea, estaba sintiendo a lo que estaba diciendo realmente Xavi. Para que la gente lo entienda de una manera muy, muy gráfica, voy a poner un ejemplo para distender un poco la conversación.
Por ejemplo, en Londres se ha visto que las anguilas están por ahí por el río y están todas dopadas y psicotrópicas, ¿no? Y es por la cantidad en este caso, de cocaína que hay en el agua, de la que se expulsa por la orina de los humanos que han ingerido previamente esta cocaína, se vuelven locas estas anguilas, ¿no? Están por ahí buscando cual yonkis a ver si encuentran un poco más. En realidad, los efectos que tienen todos estos productos son bestiales. Esto que comentaba Xavi de los abejorros se está utilizando también en España. Se aumenta la producción en invernadero entre un 20 y un 30%, el meter una colonia de abejorros dentro del propio invernadero. El que tengamos que llegar a estas situaciones a mí me da escalofríos, ¿no? Realmente vemos que, yo qué sé, los cernícalos primillas desaparecen en cantidades ingentes y nos preguntamos, bueno, pues ¿por qué será? Bueno, siempre se habla digamos, de la industrialización del campo, de alguna manera, ¿no? Esa intensificación agrícola que realmente lleva aparejada este uso o este abuso, en este caso, de biocidas. Al final estamos viendo alertas, como decía Miguel Delibes con su ejemplo típico, aquel de la lavadora, que conoceréis cuando encontramos un tornillo y la lavadora sigue funcionando y no le damos importancia, y otro tornillo y sigue funcionando y un día deja de funcionar, ¿no? Tenemos alertas por todos los lados, todos los bioindicadores, todas las especies que se alimentan de insectos están desapareciendo en las últimas décadas. Quiero decir que no es una cosa que tengamos que remontarnos mucho ni que hacer estudios muy sesudos. Sencillamente en los últimos 15, 20, 30 años estamos viendo cómo desaparecen multitud de especies de los agrosistemas que nos están diciendo, hay un tornillo en la lavadora que está fastidiado, mirar a ver, mirar a ver, mirar a ver. ¿Qué caso le hacemos? Pues muy poco, ¿no? Nos han impuesto, digamos, desde estas multinacionales, Monsanto, Bayer, que comentabais antes, nos han impuesto un sistema en el cual la aplicación de estos fitosanitarios parece que no tiene vuelta atrás. Y debería ser la población la que se rebele contra esto, ¿no? Igual que se ha rebelado en muchos casos, comentabais también el caso del glifosato, esa tendencia o esa creencia o esa, digamos, todavía no justificada carácter de cancerígeno que se ha ido retrasando la eliminación del glifosato en el uso, digamos, en la agricultura año tras año por el gran poder que tienen estas empresas. Sí se ha conseguido a nivel jardinería, ¿no? Pero en jardinería realmente te sales un poquito de lo que es el ámbito de las carreteras, por ejemplo, se utiliza el glifosato. Cuando nosotros vamos por ahí en primavera con la ventanilla abierta del coche, estamos chupando glifosato a las puertas. Se utiliza en las vías del tren, se utiliza en todos los ambientes realmente, lo cual conlleva a que estamos expuestos a este agente patógeno, aunque no lo creamos, ¿no? Es cierto que estos fitosanitarios se pueden aplicar de muchas maneras. En ámbito, digamos, de las ciudades se utiliza mucho la endoterapia. Se taladra el árbol, se le mete un fitosanitario sistémico. Ese fitosanitario sistémico va a través de los vasos, digamos, de un árbol, por ejemplo, y llega al sistema foliar, elimina una plaga y no es necesario cerrar un parque para hacer un tratamiento digamos, de los de la vieja usanza, ¿no? Entonces, hay soluciones para revertir esta situación, digamos, existen. Otra cosa es que haya voluntad de llevarlas a cabo. Que realmente los tres pilotos del planeta Tierra están encendidos con la luz de alarma. O sea, el agua cada vez está más contaminada, el aire cada vez está más contaminado y el sustrato, la tierra cada vez es menos fértil. Es que estamos abocados a, a una situación complicada. Y la cosa es que los consumidores, claro, no vemos cómo están tratadas las cosas. Pero bueno, casi mejor, porque si viéramos la composición del agua, a lo mejor no bebíamos de muchos sitios y menos mal que no sabemos lo que respiramos, porque si no, tres cuartos. Es que finalmente el desconocimiento que tenemos todos, ¿no? Pero el ciudadano de a pie de calle, es que si no, ¿cómo se va a plantear las cosas si no las conoce? ¿Cómo va a hacer frente a, yo no quiero, lo que comentaba antes del etiquetado de qué tratamientos ha tenido este producto que yo me estoy comiendo? Y yo decido o no decido, todo. Eso no viene especificado. O sea, yo me puedo estar comiendo una pera que ha podido estar pues, tratada con 1, 2, 3, 10 fitosanitarios. Es que, claro, y yo como consumidor, ¿qué decisión puedo hacer si lo que estoy consumiendo
no lo conozco, no sé cómo ha sido. Y por ejemplo, Josep, yo sé que es un ecoconsumidor importante, que le da mucha importancia a estas cosas. Me gustaría saber que nos comente él las estrategias a la hora de consumir que él usa. Bueno, un poco lo que ha dicho también antes el Jorge, ¿no? Porque lo que hago es consumir de productores que conozco. Bueno, en el sentido de que yo conozco al señor que me hace las verduras y además está a 10 kilómetros de mi casa, que teniendo en cuenta que es de Barcelona, pues quiere decir que está muy cerca, ¿no? Pero eso es lo que tendríamos que hacer siempre. A ver, la media de kilómetros que hace un producto hortícola cuando llega a Mercabarna, al distribuidor de la ciudad de Barcelona, es de 5.000 kilómetros. 5.000, la media. O sea, eso es increíble, es una salvajada. Estamos comiendo cosas que se producen a muchísima distancia de aquí. Y claro, entonces no tienes garantías de nada. De todas maneras, yo quería volver otra vez un poco no solo a nuestra salud, que ya hemos hablado bastante, sino insistir un poco más en la salud ambiental que provoca el uso de estos sustancias, ¿no? Antes Xavi hablaba de los colémbolos y los colémbolos y los ácaros, ellos solitos, si los pudiéramos poner en una balanza y en otra balanza todos los animales que viven en el mismo espacio, los colémbolos pesan más que todos los otros animales juntos. Y eso no te das cuenta, ¿no? Tú piensas en una sabana, los leones, las ceras, los ñus, los elefantes, pues todo eso junto pesa menos que los ácaros y los colémbolos que viven en el mismo espacio. Tenemos que ser conscientes que lo verdaderamente importante está ahí. Eso es lo que hace funcionar los ecosistemas. Lo demás, entre comillas, son piezas importantes, sí, pero son minoritarias en volumen y en peso. Y bueno, pues pensemos que un agricultor tiene un problema y desgraciadamente no tiene la formación, porque las cosas son como son, la formación necesaria. ¿Qué pasa? Que va y le pregunta al técnico de la empresa de productos fitosanitarios que tiene más cerca. Y este señor le recomendará su producto y le dirá que tiene que hacer tantos tratamientos. Y no será una decisión profesional, sino comercial. Y por tanto, quien le asesora es un comercial, no es un técnico independiente. Y por tanto, están seguro sobretratando los campos. Y eso tiene repercusiones sobre el suelo, tiene repercusiones sobre muchísimas cosas, ¿no? Ahora, encontrarte una lombriz en un campo de cultivo, tú vas a una huerta de alrededor de una gran ciudad y buscas lombrices y no las encuentras. Es que ni las hay, ni las hay. Yo soy muy fan de las lombrices, pero muchísimo. Me parece un animal súper importante. Un animal que te drena el sustrato, que te crea, con los excrementos te crea el abono, que con las galerías te lo oxigena. Incluso muchas plantas, las raíces aprovechan las galerías de las lombrices para las raíces. O sea, a mí me parece, yo soy muy fan de las lombrices. Parece que un animal... No, soy absolutamente fan y me parece un animal imprescindible. Lo siento, tenía que decirlo. Sí, no, pero un poco siguiendo con la anécdota, entre comillas, la anécdota, ¿no? Tú antes comentabas que en Barcelona se prohibió el glifosato, ya fue en el 2017, ya hace 4 años. Pues a raíz de eso, muchos otros ayuntamientos de alrededor empezaron a seguir la corriente y muchas otras capitales han hecho lo mismo. Pero lo que quería decir es que se está viendo incluso que ahora hay más biodiversidad de polinizadores dentro de la ciudad que en muchos campos de cultivo de alrededor, porque no se utilizan estos productos en la ciudad y en cambio sí que se utilizan en los campos de alrededor. O sea que estamos llegando a la paradoja de que hay más biodiversidad en una gran ciudad que en los campos. Es que esto es terrible. No sé cómo lo veis, pero yo lo veo muy mal. No sé. Xavi, tú sé que estás igual de espantado que yo sé. Sí, no, es que es cierto. Es que al final yo, como me planteo, con estas cosas que se hacen en concreto en el Ayuntamiento de Barcelona, con esto de naturalizar balsas de anfibios, de todas estas cosas de prohibir ciertos productos, zonas de anidamiento para determinadas especies, es que al final es así. No tendrás que irte al campo a ver bichos, tendrás que ir a la ciudad a ver bichos. Porque realmente los paisajes agrícolas cada vez se parecen más al Sáhara, pero con unas hierbas puestas ahí que consumimos nosotros, ¿no?
Es alucinante. O sea, llegamos a un momento en el que todo lo que no produce se elimina. Entonces, bueno, Xavi, te perdemos. Lo que produce, Xavi, te perdemos. entre comillas. No, Xavi, te estamos perdiendo. Xavi se ha ido a cenar. No sabía cómo hacerlo y se ha ido a cenar. Buah, está tan indignado que ni suena. No puede articular palabra. Mucho Xavi, que decir, pero en fin, que estamos convirtiendo el campo en un desierto. Vale. No, a ver. Xavi, no se me oye, ¿eh? Lamento decirte que tu indignación que no sé cómo hacer. Se ha perdido por completo. Ahora también no se oye nada. Ahora sí que se te oye. Sí. No se oye. Ah, vale. No, pues eso. Básicamente que estamos convirtiendo el campo en una serie de monocultivos desertizados donde solamente crece la planta objeto y no hay ninguna cohorte de insectos ni de pájaros asociados. Y esto es lo que estamos viendo en zonas de huerta de alta producción ahora mismo. Y sí, efectivamente, me parece un desastre. Chicos, vamos a ir finalizando por hoy. No sé si alguien quiere aportar, hacer algún último aporte para cerrar su participación. Jorge. Jorge, no se te oye a ti tampoco. Perdón, estaba silenciado. Que respecto a lo que comentabais de que Barcelona es pionera en la eliminación del glifosato, en realidad es una normativa europea que afecta a toda la península ibérica y a todo el Estado español, y ahí pues todos se vieron obligados en este caso a ejecutarlo. En jardinería es el primer paso porque, digamos, hubo un alzamiento de la población en contra de este producto y bueno, pues se ha restringido su uso, pero desde Europa directamente, y luego esa transposición a la legislación española. Como comentaba antes, no así en el caso del medio natural. Por mi parte, pues concluir con que entiendo que estos fitosanitarios son necesarios, porque para mantener el sistema productivo actual tenemos que utilizarlos, o deberíamos de utilizarlos, pero en su justa medida. Todas las materias, principios activos que utilizan son dañinas para el medio natural y hay que usarlas pues con una gran mesura. Entonces, como normalmente suele suceder aquí, pues no tenemos, digamos, una mesura en la aplicación del producto. Siempre es el paisano que dice un poquito más para por si acaso. Y en este caso siempre debería de prevalecer el un poquito menos para por si acaso. Josep, una última aportación. No, que no estoy de acuerdo, porque la FAO dice que no. La FAO dice que si no encarrilamos nuestro consumo por la agroecología, no tenemos posibilidades de subsistencia. La única sostenibilidad posible es prescindir de fitosanitarios. No hay otra. ¿Xavi? Hombre, yo veo que eso sería lo ideal, pero ahora mismo con el sistema de producción que tenemos y el sistema de consumo al que nos hemos acostumbrado, esto sería inviable. Porque desde el momento en que queremos comer tomates frescos en febrero y además que sean muy lozanos, muy redondos y todos iguales, esto hay que cambiar desde abajo, hay que cambiar la educación de la población y comer cosas de temporada cuando toca y, en fin, que tengan manchas da igual, etcétera, etcétera. Esto es una labor ímproba y no sé si tenemos tanto tiempo. Yo coincido también plenamente con Josep y con Xavi. Creo que el modelo de agricultura no es sostenible. Este modelo de agricultura que estamos hablando, digo. Creo que le pasa mucha factura al medio ambiente y tampoco es el modelo de consumo que yo como consumidor quiero. Que muchas cosas sí que están en mi mano, pero también necesito cierta información para poder afinar más en las cosas que hago. No sé si Jorge quiere rebatir o... Un minuto, No, Jorge. para nada. Si estamos de acuerdo. O sea, si yo lo que he dicho es que a mí, igual que dice Xavi, o sea, ahora mismo, según están montadas las cosas, yo abogaría en un sistema en el que se usen con una gran mesura e ir reduciéndolos paulatinamente. Ahora mismo cortar los glifosatos, cualquier biocida de raíz es imposible, tal y como está montado el sistema.
Pues chicos, finalizamos aquí la tertulia de hoy. Espero que a los oyentes les haya gustado, les haya aportado algo. Gracias a vosotros por dedicarnos vuestro tiempo y finalizamos una vez más con la música de Mecanismo de Kozai. Hasta la próxima.